Mi infancia en Mérida no fue fácil. Desde pequeño, fui el blanco de burlas y humillaciones por parte de mis compañeros y, para ser honesto, también de algunos de mis maestros. En la escuela secundaria, era conocido como el peor alumno. Mi familia, de origen humilde, no podía permitirse muchos lujos. Mi madre, Rosa, trabajaba incansablemente para mantenernos después de la muerte prematura de mi padre. Esa pérdida nos afectó profundamente. Mi madre hacía todo lo posible y más, pero la carga emocional y financiera sobre mí era inmensa. Isabel, mi hermana menor, siempre fue mi mayor apoyo. A pesar de ser más joven, ella me alentaba constantemente con sus palabras de ánimo. Julio, no te dejes vencer por ellos. Eres más inteligente de lo que piensan. Un día, en medio de una clase de matemáticas con el temido profesor Gutiérrez, no pude evitar quedarme dormido. Las noches anteriores había estado ayudando a mamá con trabajos extra para ganar algo de dinero. De repente, sentí un golpe en la mesa y me desperté sobresaltado. El profesor, con una expresión de desdén en su rostro, me miraba con los brazos cruzados. Julio, ¿cómo te atreves a dormir en mi clase? Levántate ahora mismo. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos mis compañeros fijas en mí. Algunos se reían, otros simplemente me miraban con lástima. El profesor continuó. ¿Ves, clase? Esto es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Julio, nunca llegarás a nada si sigues así. Esas palabras me hirieron profundamente. ¿Tenía razón? ¿Realmente nunca lograría nada en la vida? Me senté sintiéndome más pequeño que nunca, y las lágrimas amenazaban con salir, pero me contuve. Después de la clase, Isabel me esperó fuera del aula. Julio, no escuches lo que dice el profesor Gutiérrez. Tú puedes lograr lo que te propongas. Isabel, no lo entiendes. No soy bueno en nada. No tengo futuro, respondí con desánimo. Si lo tienes, Julio. Solo necesitas encontrar algo que te apasione, insistió ella, con una determinación que me hizo sentir un poco mejor. Aquella noche, mientras ayudaba a mamá a preparar la cena, no podía dejar de pensar en las palabras de Isabel y en la humillación que había sufrido. ¿Acaso habría algo en lo que realmente pudiera destacar? Era difícil de creer en ese momento, pero la vida tenía una sorpresa reservada para mí. En esos días oscuros, la esperanza parecía un concepto lejano, pero mi hermana no dejó de recordarme que, a pesar de las adversidades, siempre hay una luz al final del túnel. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos y desafíos, el apoyo incondicional de Isabel y la fuerza incansable de mi madre me daban el impulso necesario para seguir adelante. No sabía entonces que el encuentro con el profesor Hernández cambiaría mi vida para siempre, transformando mi historia de lucha y fracaso en una de éxito y superación. Recuerdo claramente el día en que conocí al profesor Hernández, un día que cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en el rincón más alejado del aula, como solía hacer, intentando pasar desapercibido después de la humillación que sufrí con el profesor Gutiérrez. Mis compañeros de clase me miraban con desdén, y yo sentía que no tenía ningún lugar en la escuela. Fue en ese momento que el profesor Hernández, un hombre de mediana edad con una mirada amable y una sonrisa sincera, entró al salón por primera vez. Buenos días, clase. Soy el profesor Hernández y estaré a cargo de la asignatura de ciencias a partir de hoy, anunció con voz firme pero amigable. Durante las primeras clases, noté que él tenía un enfoque diferente. No solo nos enseñaba teoría, sino que también nos animaba a pensar críticamente y a hacer preguntas. Sin embargo, yo seguía manteniendo mi distancia, dudando de que alguien pudiera ver algo de valor en mí. Una tarde, después de la clase, el profesor Hernández se acercó a mí mientras guardaba mis cosas. Julio, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó con una voz que no dejaba lugar a la negativa. Sí, profesor, respondí, esperando otra reprimenda. Me he dado cuenta de que no participas mucho en clase y pareces distraído. ¿Hay algo que te preocupe? Su tono era genuinamente preocupado, no acusador. No es nada, profesor. Solo, no soy bueno en esto, contesté, bajando la mirada. ¿Quién te ha dicho eso? Porque no creo que sea verdad. Todos tienen potencial, Julio, incluso tú. Quiero mostrarte algo, dijo,
y me entregó un libro de experimentos científicos sencillos. Quiero que leas este libro y trates de hacer algunos de estos experimentos en casa. No tienes que mostrarme nada, solo hazlo por ti mismo. La ciencia es curiosidad, y creo que tú tienes mucha más de la que piensas, añadió con una sonrisa alentadora. Decidí darle una oportunidad, más por respeto a su amabilidad que por creer realmente en mí mismo. Esa noche, en casa, comencé a leer el libro. Al principio, los experimentos me parecieron complicados, pero poco a poco, mi curiosidad comenzó a despertar. Pasé horas intentando entender cómo funcionaban las cosas, y antes de darme cuenta, estaba completamente absorto en el mundo de la ciencia. En las semanas siguientes, el profesor Hernández continuó dándome más libros y me explicaba pacientemente cualquier duda que tuviera. Nuestra relación evolucionó de maestro-alumno a algo más cercano a mentor y aprendiz. Me enseñó que el conocimiento no se trata solo de memorizar hechos, sino de entender el mundo que nos rodea y nunca dejar de cuestionar. Un día, el profesor me pidió que preparara una demostración científica para la clase. Quiero que muestres a tus compañeros lo que has aprendido. Confío en que los sorprenderás, me dijo con una sonrisa que me dio la confianza que necesitaba. Trabajé incansablemente en la demostración, y cuando llegó el día, estaba nervioso pero preparado. Frente a mis compañeros y al profesor Gutiérrez que observaba con escepticismo, presenté un experimento sobre reacciones químicas simples que había perfeccionado con la ayuda de Hernández. Para mi sorpresa, la demostración fue un éxito. Mis compañeros me miraban con respeto y admiración, algo que nunca había experimentado antes. «Increíble, Julio». «No sabía que podías hacer eso», exclamó uno de mis compañeros. «Sí, estuvo genial», añadió otro. El profesor Gutiérrez, aunque reacio, tuvo que admitir, «Bien hecho, Julio». Después de la clase, el profesor Hernández me llamó a su escritorio. «Lo hiciste muy bien, Julio». «Estoy orgulloso de ti», dijo con una sonrisa que reflejaba su orgullo genuino. «Gracias, profesor». «No podría haberlo hecho sin usted», respondí, sintiendo que por primera vez alguien realmente creía en mí. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Gracias al profesor Hernández, no solo encontré mi pasión por la ciencia, sino también la confianza en mí mismo que tanto necesitaba. Fue el comienzo de una transformación que me llevaría a superar mis dificultades y alcanzar logros que nunca había imaginado posibles. Decidir postularme a una de las universidades más prestigiosas de la Ciudad de México fue una de las decisiones más difíciles y emocionantes de mi vida. La inspiración y el apoyo del profesor Hernández fueron cruciales en ese momento. «Julio, tienes un potencial increíble. No dejes que nadie te diga lo contrario», me dijo un día mientras revisábamos unos experimentos en el laboratorio de la escuela. Sus palabras resonaron en mi mente, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Mis días se volvieron una mezcla de estudios intensos y trabajos ocasionales. Sabía que mi familia no podía costear la inscripción, así que me las arreglaba como podía, repartiendo periódicos, vendiendo dulces caseros que mi mamá e Isabel preparaban, e incluso haciendo pequeños trabajos de reparación en el vecindario. Cada centavo que ganaba lo guardaba con sumo cuidado, sabiendo que era mi boleto hacia un futuro mejor. Sin embargo, no todos estaban contentos con mi determinación. Ricardo, un compañero de clase conocido por su envidia y rivalidad, empezó a hacerme la vida imposible. «Jamás lograrás entrar a esa universidad, Julio. Ni siquiera deberías intentarlo», me dijo una vez, con una sonrisa despectiva en el rostro. No le presté atención, pero sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. El punto de quiebre llegó un día antes de la presentación final de mi proyecto, un requisito crucial para la admisión universitaria. Había trabajado incansablemente en una demostración científica que, estaba seguro, impresionaría a los jueces. Sin embargo, al llegar al laboratorio esa mañana, encontré mi proyecto completamente destruido. Los tubos de ensayo rotos, los papeles esparcidos y los componentes electrónicos dañados. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué voy a hacer ahora?», pensé, desesperado. En ese momento, el profesor Hernández entró al laboratorio. «Julio, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó, visiblemente preocupado. Le conté lo sucedido entre sollozos, sintiéndome derrotado. «Tranquilo, Julio. Vamos a encontrar una solución», dijo con una calma que me sorprendió.
Llamó a Isabel, quien llegó corriendo con una caja de herramientas y materiales que habíamos guardado para emergencias. Siempre hay una solución, hermano, me dijo Isabel, con una sonrisa alentadora. Trabajamos sin descanso durante horas, improvisando y reconstruyendo el proyecto con lo poco que teníamos. Hernández no solo me ayudó con la parte técnica, sino que también me brindó un apoyo emocional invaluable. Recuerda, Julio, la ciencia no es solo precisión, es también creatividad y resiliencia, me dijo mientras soldábamos unos cables. El día de la presentación, llegué con el corazón en la mano, temiendo que nuestro esfuerzo no fuera suficiente. Sin embargo, al iniciar mi demostración, algo increíble sucedió. Todo funcionó a la perfección. Los jueces quedaron impresionados, no solo por la complejidad del proyecto, sino también por la historia de superación que había detrás. Este joven no solo tiene talento, sino también una determinación inquebrantable, comentó uno de los jueces. Finalmente, recibí la carta de aceptación de la universidad. No pude contener las lágrimas cuando leí las palabras: felicitaciones, Julio. Has sido aceptado en nuestro programa de ciencias. Corrí a casa para compartir la noticia con mi familia. Mi mamá me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hijo, dijo con lágrimas en los ojos. Isabel saltaba de alegría a mi lado. Más tarde, me encontré con el profesor Hernández en el laboratorio. Lo lograste, Julio. Sabía que podrías hacerlo, me dijo con una sonrisa de satisfacción. Gracias por creer en mí, profesor. No lo habría logrado sin usted, respondí, con gratitud sincera en mi voz. Ese día no solo marcó el inicio de mi vida universitaria, sino también la confirmación de que, con esfuerzo y apoyo, cualquier sueño puede hacerse realidad. Cuando fui aceptado en la universidad, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Mérida siempre había sido mi hogar, y trasladarme a la Ciudad de México para estudiar era un cambio monumental. Mi madre y mi hermana Isabel estaban muy orgullosas, pero también preocupadas por cómo me adaptaría. Afortunadamente, el profesor Hernández me había brindado todo el apoyo que necesitaba para enfrentar este nuevo desafío. El primer día de clases en la universidad fue abrumador. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que parecían saber exactamente lo que hacían, mientras que yo me sentía como un pez fuera del agua. Sin embargo, me recordé a mí mismo que había trabajado muy duro para llegar hasta allí y que tenía que seguir adelante. Mi primer curso fue Introducción a la Física, impartido por el profesor Martínez. Recuerdo entrar al aula y buscar un asiento en la parte trasera, tratando de pasar desapercibido. Mientras sacaba mi cuaderno, escuché una voz familiar. Julio. Era Ricardo, mi antiguo rival de la escuela secundaria. No podía creer que estuviera en la misma universidad. Ricardo, ¿qué haces aquí? Pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. Lo mismo que tú, supongo. Estudiar, ¿no? Respondió con una sonrisa que no me inspiraba confianza. A medida que avanzaban las semanas, me di cuenta de que la universidad no era solo un lugar para aprender, sino también para demostrarme a mí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Me sumergí en mis estudios y pronto comencé a destacar en mis clases. El profesor Martínez notó mi dedicación y me invitó a unirme a su equipo de investigación. Julio, he visto tu potencial. Me gustaría que trabajaras en un proyecto sobre materiales superconductores conmigo, dijo un día después de clase. Acepté sin dudarlo. Trabajar en ese proyecto fue una experiencia increíble. Pasaba horas en el laboratorio, experimentando y aprendiendo. A veces, parecía que el tiempo se detenía cuando estaba inmerso en mi trabajo. Sin embargo, no todo fue fácil. Ricardo, que también estaba en la misma universidad, no podía soportar verme tener éxito. Empezó a hacer comentarios sarcásticos y a sembrar dudas entre mis compañeros. ¿De verdad crees que Julio es tan brillante?, decía a menudo. Seguro que solo tiene suerte. Pero no dejé que sus palabras me afectaran. Recordé las enseñanzas del profesor Hernández y me aferré a mis valores y al apoyo de mi familia. Isabel me enviaba mensajes de ánimo todos los días, y mi madre siempre encontraba tiempo para llamarme, a pesar de su agotador trabajo. Después de meses de arduo trabajo, llegó el día en que tendría que presentar nuestra investigación en una conferencia universitaria.
Era mi oportunidad de demostrar lo que había logrado y de ganar el respeto de la comunidad académica. La noche anterior a la conferencia, mientras revisaba mis notas en el laboratorio, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Ricardo, con una expresión de desprecio en su rostro. ¿Qué quieres, Ricardo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Solo quiero decirte que no vas a lograrlo, Julio. No eres más que un impostor, dijo, antes de irse. Al día siguiente, me desperté temprano y me dirigí a la conferencia. Estaba nervioso, pero también emocionado. Cuando llegó mi turno para presentar, me sentí un poco mareado por los nervios, pero recordé las palabras del profesor Hernández: el verdadero conocimiento viene de la curiosidad y la persistencia. Comencé mi presentación. A medida que hablaba, sentí una creciente confianza. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Fue un momento increíble, un hito que solidificó mi posición como un joven científico prometedor. Esa noche, llamé a mi madre y a Isabel para contarles lo que había sucedido. «Mamá, Isabel, ¿lo logré?», dije emocionado. «Siempre supe que podrías hacerlo, Julio», respondió Isabel, con una alegría que podía sentir a través del teléfono. «Estamos muy orgullosas de ti, hijo», dijo mi madre, con la voz quebrada por la emoción. Pero mi viaje no terminaba allí. A pesar de los obstáculos y la envidia de Ricardo, estaba decidido a seguir adelante, a explorar nuevas fronteras en la ciencia y a demostrar que, con determinación y apoyo, cualquier sueño puede hacerse realidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba en el auditorio principal del Instituto Nacional de Ciencias, a punto de presentar mi más reciente descubrimiento, una tecnología revolucionaria que tenía el potencial de transformar la medicina. Mientras me ajustaba el micrófono y revisaba mis notas por última vez, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los desafíos que había enfrentado me habían llevado a este momento. La presentación fue un éxito rotundo. Los aplausos llenaron la sala y sentí una oleada de satisfacción. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo iba perfectamente, vi a Ricardo caminando hacia el escenario. Su expresión era una mezcla de arrogancia y determinación. No podía creerlo. Después de tantos años, ¿qué podría querer ahora? Julio, comenzó Ricardo con una sonrisa falsa, es impresionante lo que has logrado. Sin embargo, tengo una cuestión importante que plantear. Su tono era desafiante, y la audiencia murmuraba inquieta. ¿Qué es lo que quieres, Ricardo?, respondí, tratando de mantener la compostura. Creo que es necesario aclarar ciertos aspectos sobre esta tecnología, dijo, sacando un documento de su maletín. Tengo pruebas aquí que indican que esta invención es en realidad mía. La sala quedó en silencio. Sentí un nudo en el estómago, pero sabía que no podía dejarme intimidar. Había trabajado demasiado duro para permitir que alguien me arrebatara este momento. Eso es una mentira, respondí con firmeza. Y tengo pruebas que lo demuestran. Con manos temblorosas pero decididas, proyecté en la pantalla una serie de correos electrónicos, registros de laboratorio y documentos con fechas que demostraban mi trabajo y mis descubrimientos. La evidencia era irrefutable. Señoras y señores, dije, mirando a la audiencia, estos documentos prueban que esta tecnología es producto de años de esfuerzo y dedicación de mi parte. Ricardo no tiene derecho a reclamarla como suya. La audiencia estalló en aplausos y murmullos de aprobación. Ricardo, con el rostro pálido y sudoroso, intentó protestar, pero fue rápidamente escoltado fuera del auditorio por las autoridades. Sabía que su carrera estaba acabada y que enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Mientras la sala volvía a la normalidad, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi al profesor Hernández, mi mentor, que había desaparecido misteriosamente años atrás. No podía creer lo que veía. Julio, dijo con una sonrisa cálida, estoy tan orgulloso de ti. Profesor Hernández, exclamé, sin poder contener mi emoción, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Trabajando en proyectos humanitarios, respondió, inspirado por tu éxito y determinación. Siempre supe que lograrías grandes cosas. Nos abrazamos, y en ese momento supe que todo había valido la pena. La presencia de Hernández hizo que ese día fuera aún más especial. Después de la ceremonia, hablamos durante horas sobre nuestros proyectos y sueños futuros.
decidimos que juntos fundaríamos un instituto de investigación en México, un lugar donde jóvenes como yo, con potencial pero sin recursos, pudieran tener la oportunidad de transformar sus vidas a través de la ciencia. Finalmente, sostuve el premio en mis manos y miré a la audiencia. Vi a mi madre, Rosa, con lágrimas en los ojos, y a mi hermana Isabel, sonriéndome orgullosa. También estaban allí mis amigos, colegas y todos aquellos que me habían apoyado a lo largo de mi viaje. Todo el esfuerzo valió la pena, pensé, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que podría devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Y con Hernández a mi lado, estaba seguro de que juntos podríamos lograr cosas aún más grandes. La vida me había enseñado que, con trabajo duro y determinación, cualquier obstáculo podía ser superado. Y ahora, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades.